El Instituto Forvinius, que es el Departamento de Antropología Cultural de la Universidad de Frankfurt, encontró recientemente en sus archivos 10 fotos de soldados negros, prisioneros de guerra, no de la Segunda Guerra, sino de la Primera Guerra Mundial. Fotos de fuerte realismo que motivaron la exposición que en este momento se está desarrollando en el Museo Histórico de Frankfurt. Estos 10 prisioneros de guerra fueron tomados junto con cientos de miles que cayeron en el primer mes de la conflagración de 1914 y fueron tomadas dentro de un campo de prisioneros que se construyó en el sur de Berlín a propósito de estas personas. Nosotros no tenemos datos seguros, pero suponemos que estos contingentes negros fueron alistados a las fuerzas coloniales francesas y previo al inicio de la guerra, dado que probablemente la paga que ellos recibían por estar en este ejército, la posibilidad de salir de una África hambrienta, les dio algún estímulo para juntarse y alistarse voluntariamente en algunos casos a esta guerra, que en el primer mes de conflagración llevó víctimas a 1 millón de personas. Estas tropas coloniales negras tuvieron entrenamiento militar, sus jefes de mando eran oficiales coloniales y obviamente hubo un entrenamiento en el uso tanto de las armas como de la disciplina militar para poder ingresar en estos contingentes. Cuando caen prisioneros por parte del ejército alemán, es política del régimen internarlos en un campo de prisioneros específico para musulmanes. Esta fue la política que llevó a cabo el gobierno alemán en 1914. Fueron aproximadamente unos 12.000 internados en este campo de prisioneros en el sur de Berlín. La composición de estos contingentes era hindúes, musulmanes, provenientes de la colonia inglesa, de la India, así como de la colonia francesa en Indochina, y tropas que también siendo musulmanes, pertenecían a Kazajstán, que si bien el Imperio Ruso no había colonizado, pero pertenecía al área de influencia. Todos estas personas, profesando la religión musulmana, fueron colocados en este campo. El sentido último del ejército alemán era tratar de convencer que todos estos musulmanes cambiaran de bando, y que cambiaran de bando para luchar en las fuerzas del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, o Turquía en ese momento, era aliado de Alemania, y lo que buscaban entonces era convencer, seducir a estos musulmanes tomados prisioneros a que se decidieran a cambiar filas y luchar contra las colonias que los habían oprimido, ya sea Gran Bretaña o Francia. Es así que se construyó en el mismo centro del campo de prisioneros una mezquita para que los prisioneros pudieran ejercer su religión. Se imprimió un semanario en lengua árabe que se llamó Jihad, que quiere decir Guerra Santa, porque Guerra Santa era la que había declarado el Imperio Otomano contra las fuerzas aliadas de la Primera Guerra Mundial. Todo este gran esfuerzo de seducción no resultó. Muchos de estos prisioneros fueron transferidos luego a campos de prisioneros en Rumania.
En el caso de estas 4 fotografías se saben sus nombres, porque en Rumania sí los académicos anotaron los datos. Esto fue 2 semanas antes del fin de la guerra. Estas 4 personas vuelven de Rumania, de los campos de prisioneros de Rumania, vuelven a Francia y a Senegal, de donde era su origen. Estos académicos manejaban teorías de las cuales las personas estaban categorizadas según sus medidas craneanas, la altura de sus personas y de los colores, diferentes tipos de tono de color de piel. El plan no resultó exitoso. De hecho, de los 12.000 internados en este campo de prisioneros, aproximadamente 1.000 cambiaron de bando y se pasaron a filas del ejército del Imperio Otomano, y la mayoría fueron desplegados en los frentes de Palestina y del área de la Mesopotamia. Este proyecto de propaganda alemán comenzó muy temprano, en 1914, y con un muy mal antecedente. En la invasión que las tropas alemanas hacen a Bélgica, país que había declarado su neutralidad, incendian y destruyen una biblioteca en la ciudad de Leuven, en Bélgica, perteneciente a una universidad de 600 años de historia. Este pésimo antecedente le genera entonces a los estrategas la idea de generar una contrapropaganda, y esa era justamente la de mostrar al mundo cómo las potencias coloniales francesa y británica utilizaban a los pobres negros de sus colonias como carne de cañón para los frentes de batalla. Salvajes son los aliados, decía la propaganda alemana durante toda la guerra, utilizando este argumento de las tropas africanas alistadas en los ejércitos. Pero en realidad ya se empezaba a ver lo que luego será el profundo racismo que se desata en la Segunda Guerra Mundial, porque estos negros eran despreciados por la Alemania en aquel momento, considerándolos salvajes, animales, cosas. Hay una profunda ambivalencia en estos sentimientos, porque por un lado miraban a los negros y al África con una fascinación de una tierra diferente y extraña, pero al mismo tiempo había una fuerte discriminación y considerados los negros africanos como salvajes. Después de la guerra, Alemania fue ocupada por tropas en las cuales, dentro de los contingentes belgas, franceses o británicos, había tropas coloniales africanas. Y ahí aparece una segunda oleada de este sentimiento racista, considerando que esta invasión del terror negro en tierra alemana era una afrenta para el orgullo y la cultura alemana. One of the reasons why there's always a kind of distance to the black people who are now living in Germany.